Hoy finalmente terminaremos este viaje por la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Hablaremos de la oración y la paz. Hoy veremos cómo alcanzar la paz mediante la oración. Y nuestro tema estará basado en los siguientes textos bíblicos: Lucas 23:34, Mateo 27:46 y Lucas 23:46. Cuando demos el último suspiro, ¿cuál será el criterio que usará nuestro corazón para recordar a las personas que se cruzaron por nuestra vida? El modo en que nos hicieron sentir. Recordaremos con agradecimiento a quienes nos hicieron sentir dignos, a quienes confiaron en nosotros, a quienes no sospecharon de nuestras intenciones, a quienes nos brindaron oportunidades y nos amaron desinteresadamente. Como un suave y dulce aroma insobornable, los años me traen el recuerdo de José Pérez Machado, quien me llevó a Jesús en los años de mi infancia. La vida de José era una constante oración y siempre me hizo sentir digno. Pocas personas impactaron tan fuertemente mi existencia como lo hizo José Pérez Machado. Él legitimaba su religión por lo que hacía y no por lo que decía. Bastó un hombre que viviera lo que predicaba para que mi corazón infantil comenzara a comprender qué significa la oración. ¿En qué sentido la vida de un hombre puede ser en sí misma una oración? Para responder esta pregunta, veamos primeramente en qué consiste el acto de orar y cuál es el significado de una oración. Para alcanzar a entender, aunque veladamente, el sentido más profundo de las súplicas de Dios por nosotros en la persona de Jesús, porque Dios también ora en la persona de Jesús por nosotros. En estos días hablamos de la importancia de hacer silencio ante Dios, de buscarlo antes de pedirle cosas, de afirmar nuestra convicción de que estamos en su presencia antes de emitir palabra. Los salmos nos ayudan a entender el significado profundo de una plegaria y responde la pregunta acerca de cuál es nuestro lugar en esta relación con Dios. Nos ayudan a comprender en qué consiste el acto de orar y cómo invocar la presencia del Creador en el corazón. En el Salmo 37:7 David nos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. En el Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos significa guardar silencio, esperar y conocer, esperanza y conocimiento. El silencio ante Dios nos da el dulce fruto de la esperanza y abre la posibilidad de conocer al Creador, de entrar en una relación de fe con Él. ¿Qué significa este silencio? La oración comienza con el silencio, no con nuestras palabras, no con nuestros deseos y necesidades. Debemos silenciar nuestros deseos y necesidades para comenzar a escuchar a Dios. Porque lo importante no es pedir por lo que creemos que necesitamos o deseamos, sino pedir lucidez para captar lo que nuestra razón no puede comprender ni nuestra conciencia finita puede abarcar. Lo que necesitamos es la luz de Dios en nuestra vida. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Necesitamos a Jesús en nuestra vida. La vida nos demanda tomar decisiones en todo momento y buscamos respuestas en Dios, a veces con desesperación, y no las encontramos, porque le exigimos demasiado a nuestro espíritu. No te pongas a pensar cómo explicarle a Dios tus deseos o hacerle entender tu plegaria. Porque aunque suspendas todo deseo y te reconcilies con tu dolor, aún así no conocerás a Dios. Pide a Dios primeramente humildad para que su presencia se sienta en tu corazón. Esa presencia divina hace estallar los diques de la conciencia y le da paz y lucidez a tu alma. Antes de emitir palabra, ten la confianza de que Dios te está escuchando, de que Dios está a tu lado. Ese instante de eternidad en tu corazón es la luz del mundo, es Jesús. Bajo esa luz nuestras decisiones serán sabias y el tiempo las confirmará. Este es el modo correcto de suplicar, de rogar, de orar, de pedir. No se trata primeramente de que Dios satisfaga nuestros deseos o necesidades, porque entonces alimentaría nuestro egoísmo. No se trata de eso. Se trata de que la luz de Dios
nos ilumine, de que Jesús, que es la luz, llegue a nuestro corazón. En primer lugar, que tengamos esa convicción. Yo te invito a que mañana comiences, o hoy mismo, te arrodilles y hagas silencio delante de Dios y no hables, no abras tu boca hasta tener la convicción de que Dios está allí, en el silencio. Entonces tendrás paz y seguridad de que todo lo que hables con Él será para tu bendición. Dios enaltece nuestros deseos cuando Dios habla primero. Él nos hace ver nuestras necesidades reales. En tal sentido podemos entender lo que Jesús dijo: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. La plegaria por los dones de Jesús en el corazón es respondida inmediatamente. Si tú lo invocas con corazón sincero, está garantizada la presencia de Cristo en tu vida ya. Él es el todo de la vida, de donde surgen nuestros deseos y necesidades. El Evangelio nos aconseja que respondamos primeramente al deseo de Dios de morar en nuestro corazón. Por eso nos dice: todas las demás cosas luego vendrán por añadidura. Buscad primeramente ese deseo de Dios de morar en tu corazón. Mateo 6:33. Yo recibo a menudo cartas de mis lectores. La semana pasada recibí una carta de un lector que expresa esto que estoy diciendo. La carta decía así: yo no tuve la suerte de tener siquiera una familia disfuncional. Mi padre abandonó a mi madre en los meses que ella me estaba gestando, antes de que yo naciera. La vida me lanzó a la existencia sin darme la posibilidad de tener un padre, y apenas tuve una madre cuyo dolor lo volcó siempre sobre mis hermanos y sobre mí. Jamás tuve un diálogo con ella, nunca tuvo ella tiempo de enseñarme siquiera a lavarme los dientes. Sin embargo, al darme a mi madre, la vida me dio todo lo que necesitaba. Desde niño me acostumbré a no pedir, sino a agradecer, solo a pedir perdón. Hace unos días, continúa nuestro lector diciendo, le escribí una carta a mi hija mayor para pedirle perdón por lo mal padre que había sido. Y en favor de mí le dije que la vida me había cortado algunas ramas antes de que salieran los primeros brotes, pero me dejó algunas ramas para hacer lo que pudiera. Creo que mis hijas y mi esposa me perdonan porque me aman. Y si me tengo que morir mañana, me voy feliz de este mundo. Ni siquiera le pido a Dios la vida eterna, porque Él me ama y lo sabe todo. ¿Por qué habría de pedir la vida eterna si yo no la merezco? Soy un ser egoísta, un mortal que no merece nada, pero confío en la gracia divina. Lo que más caló hondo en mi existencia fue el misterio de Dios, que percibí desde que tengo uso de razón. Nunca desapareció, siempre hablé con Él sin siquiera saberlo. No pido nada, solo alabo a Dios y agradezco. Punto final de la carta. Qué sabias esas palabras. ¡Qué sabias! Pero volvamos a la pregunta que formulamos al principio de este capítulo. ¿En qué sentido la vida de un hombre puede ser en sí misma una oración? Si la oración es una relación entre el Creador y la criatura humana, ¿cómo se expresa en la vida esta clase de relación? El fuego de la oración no se consume en el alma del que ora, sino en el alma del prójimo. Orar nos abre ante Dios para abrirnos al prójimo, y al abrirnos a los demás nos abrimos a Dios. Esta es la dinámica de la oración, que no se reduce a palabras, sino que se expresa en acciones. La oración no es un soliloquio, no es como hablar con una planta, no es un diálogo con uno mismo o con un objeto. No es hablarle a un perro o a un animal a fin de expresar los sentimientos en soledad. El acto de orar encuentra su máxima expresión cuando Dios actúa a través de nuestra vida en favor de los demás. Así el amor es la más sublime expresión de Dios en el mundo. Pero ¿cómo se expresa ese amor? ¿Cómo llamarlo? Ciertamente el amor no es solo filia, la inclinación a amar a nuestros familiares, amigos, conciudadanos, conocidos. Tampoco es ágape, la pura responsabilidad moral hacia los otros
que se puede expresar en un acto de beneficencia. El amor es mucho más que esto. Es algo incondicional e interior del alma humana. Nada exterior lo condiciona. El amor es la chispa divina en el interior de nuestro espíritu. Es la voluntad de procrear la vida. Y se expresa tanto en el capullo de una flor que se abre en la primavera declarando que Dios es amor, hasta en una composición musical que nos deja sin aliento. Porque si la vida no se mide por la cantidad de veces que respiramos, sino por los hechos que nos quitan la respiración, entonces vivir es sentir ese aliento profundo de Dios que nos impulsa a honrar el bien, la verdad, la belleza, en todas las cosas que hacemos. De ese aliento divino da testimonio cada ser humano que procrea un hijo para amarlo y protegerlo, o que hace posible la vida de los otros, trabajando duro para que todo lo que salga de sus manos sea una obra de arte, una expresión de su vida. Este es el impulso divino de la vida que le da sentido a toda forma de amor humano. Y Dios está en cada impulso de la vida, desde la flor hasta la vida del hombre. Por eso dijo Jesús, mirad los lirios del campo. En este sentido, la vida de una persona puede ser en sí misma la más sublime oración, porque es la respuesta al llamado del dador de la vida para difundir la vida. Así la verdadera plegaria sale del corazón como una flecha que se dispara en dirección a Dios y se clava en el corazón del prójimo. Las oraciones de José Pérez Machado se expresaron en el modo en que me hizo sentir cuando me amó sin darse cuenta. Su amor me flechó, no me llenó de doctrinas ni de credos, me hizo conocer a Jesús a través de su propia vida. Sus oraciones adquirieron legitimidad gracias a su amor silente por mí. Las palabras que balbuceaba en la penumbra de su habitación alcanzaron su cúspide en el amor que él irradiaba hacia los demás. ¿Y no es esta acaso la mayor manifestación de la presencia de Dios entre los hombres? ¿Quién otro sino Dios puede impulsarnos a salir de nosotros mismos para procurar el bien de los demás? Solo el Creador, a cuya imagen y semejanza hemos sido creados y cuyo ser es la causa de nuestro propio yo, puede impulsarnos a salir de nosotros mismos. Por eso dice la Escritura en Mateo 6, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, porque el que ama no se da cuenta. Hace unos días me llamó la hija de la hermana Nieto. ¿Quién era la hermana Nieto? Me dijo que había estado buscándome durante mucho tiempo. Me llamó desde Argentina. Mi ministerio fue marcado por el ejemplo de la hermana Nieto. Ella era una oración viviente. Apenas podía hablar. No sabía ni leer ni escribir. Su timidez la intimidaba. Era pobre, muy pobre. ¿Cómo pudo ser una modelo para mi ministerio? Mi ministerio juvenil, porque yo recién comenzaba el ministerio, es que le daba de comer a todos los pobres del barrio, cosía ropa para ellos, vestía a los desnudos. Ella amaba el texto de Santiago. Hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le da las cosas que su cuerpo necesita, ¿de qué aprovecha? Santiago 2, 14 al 17. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma, porque el amor es la culminación de la oración y es la más poderosa de las plegarias. Jesús, que enseñaba en parábolas, en su infinita sabiduría, nos dejó la parábola del buen samaritano, la del hombre que se detuvo en su camino para atender la necesidad de otro hombre herido, Lucas 10, 25 al 37. La actitud del buen samaritano es una oración viviente, porque él sale de sí mismo, de sus propios intereses, impulsado por una voz que no es emitida por su conciencia egoísta. Al contrario, es impulsado por una voz, la del cielo, que obliga a su conciencia a actuar en favor del herido y necesitado. ¿Quién demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Pregunta Jesús en Lucas 10:36. La pregunta es lanzada con premeditación. Jesús invierte el significado del prójimo, el que está más próximo a mí, y expresa que para el hombre herido, prójimo fue aquel que lo ayudó. El herido, sin proponérselo, llamó la atención del samaritano, que respondió al llamamiento de Dios en su conciencia. Mientras tanto, el sacerdote y el levita, oficiales religiosos del templo de Jerusalén, no quisieron detenerse ante el herido porque estaban muy ocupados con sus deberes religiosos.
Cuando el samaritano amó al herido, ¿no habrá alcanzado a conocer el sentido de su camino? ¿La razón por la que pasó por allí? ¿No habrá alcanzado a sentir el gozo de la redención del mundo en esa entrega desinteresada ante un desconocido? ¿No es acaso este el sentido de la vida? ¿No es la oración legítima, sincera, auténtica, un llamamiento constante de Jesús? ¿No es mucho más poderosa la oración del que dice no creer nada, pero que sus obras hablan por sí solas? ¿O la oración de aquella persona que dice creer pero se calla, porque se cree muy ignorantes, como se creía la hermana Nieto, pero que llenaba de alimentos a los pobres en su barrio y los vestía a los desnudos? El creyente cuya vida es una invocación a Dios es la mayor evidencia de la presencia de Dios en el mundo. Lamentablemente, por nuestra naturaleza, esta invocación no es constante ni permanente y nos decimos religiosos y no lo somos. Podemos inferir de todo lo que hemos dicho hasta aquí que Jesús es la oración perfecta de Dios por la humanidad. Sí, Jesús es la oración perfecta de Dios, porque como les dije hace unos minutos, Dios también oró por nosotros a través de Jesús, suplicó por nosotros a través de Jesús. Jesús en la cruz es la oración del Padre. Miremoslo en la cruz. Más aún, todo el plan de salvación es una súplica de Dios al corazón humano para que acepte la solución divina al problema de su vida. Es el ruego de Dios para que el hombre alcance la vida eterna. Y la cruz es el momento más sublime de la oración del Padre que se escuchó a lo largo de toda la historia del hombre. Vayamos a la escena de la cruz, según la registra la Escritura. Jesús es crucificado a las 9 de la mañana y desde esa hora hasta el mediodía brilla el sol, pero al mediodía una oscuridad inexplicable cubre la tierra. Él habla en 3 ocasiones distintas antes de que la oscuridad sobrecoja el monte Calvario. La primera vez que habla, eleva su primera oración y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34. Luego dirige las palabras de aliento a uno de los malhechores que estaba a su lado, Lucas 23:39 al 43. Y finalmente encomienda a su madre al cuidado de Juan, el discípulo amado, Juan 19:25 al 27. Pero cuando llega la oscuridad, Jesús guarda silencio durante 3 horas. Y luego eleva su segunda oración. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Después de esta oración, habla por 5ª vez diciendo: tengo sed, Juan 19:28. Y finalmente sus últimas 2 declaraciones que conforman la tercera oración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23:46. Y consumado es, Juan 19:30. Hay una unidad interna en las 3 oraciones de Jesús, un mismo eje de transmisión del amor divino por la humanidad. Con las alas de la imaginación veamos la escena del Calvario. Al llegar al monte de la ejecución, Jesús no ofrece resistencia alguna, no se queja. Su rostro permanece sereno, mientras grandes gotas de sudor caen sobre su frente. No hay ninguna mano compasiva que enjugue el rocío de muerte que brota de su rostro, ni se le permite a su madre que le sostenga su cabeza y acaricie su frente, la misma frente que alguna vez se reclinara en su seno. Tampoco escucha palabras de simpatía que alguna vez habían alentado su corazón humano durante su ministerio terrenal, en casa de María y de Marta, de Lázaro, sus amigos. Esto sucede en el monte Calvario, mientras los soldados romanos siguen el libreto escrito por los dignatarios del templo de Jerusalén. Durante este momento Jesús ora por cada uno de los soldados y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su mente se aparta de sus propios sufrimientos para pensar en sus perseguidores. Qué escena triste, qué escena conmovedora. Jesús no maldice a los soldados que lo maltratan con ferocidad. Tampoco invoca venganza sobre los sacerdotes y príncipes. Tan solo dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que Cristo hace es compadecerse de todos por su ignorancia. Jesús dice: no saben lo que hacen. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué sentido tiene esta ignorancia?
Pedro también usa el argumento de Jesús cuando se dirigió a la multitud a fin de explicar la causa de los tormentos de Cristo en Hechos 3, 17 y 18. Pedro habló y dijo: lo hiciste por ignorancia. Cuán profundo es el abismo entre Dios y los hombres. La ignorancia remite a nuestra condición humana. Jamás buscaríamos a Dios si no fuera que Él nos buscó primero. Jamás elevaríamos una oración si antes no escucháramos su voz, si antes no escucháramos la voz del Espíritu Santo. Jamás lo amaríamos si antes no sintiéramos su amor en nuestro corazón. Primera de Juan 4:19. Si la existencia no fuera en sí misma una expresión del amor divino, jamás captaríamos el amor de Dios en nuestro propio corazón. Jamás captaría el amor de Dios en tu corazón. Cuán profunda es nuestra ignorancia de los clamores constantes de Dios en nuestra vida. No obstante, la buena noticia es que Jesús acepta nuestra ignorancia absoluta, nuestra impotencia para salir del pozo de la muerte y se convierte en nuestro perfecto sustituto. Él es el puente entre Dios y nuestra ignorancia, une el abismo que existe entre la vida y la muerte. Sus palabras de compasión por la ignorancia profunda de nuestra condición humana estallan en un grito de plegaria intercesora, de oración perdonadora. La primera oración es el cimiento entonces de la segunda oración. Jesús no solo tiene el deseo de interceder por los pecadores, reconociéndole su ignorancia, porque el hombre, a menos que sea tocado por Dios, no puede conocer a Dios, sino que ahora le pide al Padre que los perdone, que tiene el poder, el Padre, de introducirlo en las tinieblas del abandono. Pero a su vez Él tiene el poder para recuperarse a sí mismo y llevar cautiva la muerte. De esas tinieblas emerge la segunda oración. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Oremos juntos. Oh Jesús, perdona mi ignorancia. Dame la lucidez de tu espíritu para escuchar el clamor del Padre en medio del tráfago cotidiano de la vida, para que te entregue mi corazón. Y a esta oración perdonadora le sigue la oración por amparo. Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. ¿Cuál es la paradoja del abandono del Padre al Hijo? Mateo registra el silencio y la oscuridad de las 3 largas horas desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. No estamos destinados a saber qué sucedió debajo de ese velo de tinieblas. La oscuridad veló la agonía ante los ojos de la crueldad humana. Dios cubrió los cielos en señal de luto. Imaginemos la escena: Jesús yace como muerto, cuando un clamor quejumbroso rompe el silencio de la espesa oscuridad. Las palabras son insuficientes para ilustrar esa paradójica emoción que estalla entre la confianza y la sensación de abandono de Jesús. Él siente que Dios lo ha dejado y sin embargo se aferra a Él. Su fe como hombre alcanza su clímax en esa hora suprema, cuando, cargado con la misteriosa carga del abandono de Dios, logra exclamar en su agonía: Dios mío. Esta es la paradoja de esta oración. Jesús siente el abandono, pero se aferra a su Padre y dice: Dios mío, porque sabe que su Padre nunca lo abandona. En esa terrible hora Jesús lleva en su propia conciencia el máximo castigo. La separación de Dios es la muerte definitiva, la segunda muerte, que Él padeció por ti y por mí, según Apocalipsis 26. Si la muerte de Cristo hubiera sido como la de cualquier mártir, sin la conciencia del abandono de Dios, su muerte no habría sido la consecuencia de los pecados del hombre, de tus pecados y de mis pecados. Su muerte no hubiera sido eficaz para alcanzar a toda la humanidad. El templo de su vida comenzaba a ser destruido para que se cumpliera la palabra de Juan 2:19. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El abandono divino que Cristo sintió en la cruz es simultáneo con el abandono del santuario terrenal, profanado a causa de la oración proferida con orgullo, del rezo vacío de significado, de las plegarias ahogadas por las tradiciones huecas, indiferente a la vida y a la relación personal con Cristo, porque hay 2 clases de oraciones: la oración del fariseo y la oración del publicano. La oración del orgullo y de la vanidad y de la soberbia, la oración del religioso que se cree que tiene la verdad, y la oración humilde
que es consciente de su condición, que es un ignorante y que es impotente ante el pecado. Esa es la oración que agrada al Señor. Oh Jesús, eres mi amparo y fortaleza. Tú eres la oración perfecta de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la última oración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. Esas dos expresiones conforman la última oración del Maestro, y esa expresión revela que su muerte fue una elección. No murió porque su cuerpo desfalleció ante el castigo físico como cualquier mortal. Murió porque escogió, y escogió porque amó. Con esta última oración Jesús se convierte en la oración perfecta de Dios. Es el amor consumado en la cruz, pero también es el constante llamamiento divino a nuestro corazón mediante la obra del Espíritu Santo hoy aquí, para que aceptemos su sacrificio. En este sentido, todo el plan de salvación es la oración de Dios por ti. El dolor lleva consigo su propio consuelo, así como la tristeza por la muerte lleva consigo su propia esperanza. La elección de Jesús de morir por ti en la cruz estuvo precedida por el gozo anticipado de que sus sufrimientos no serían vanos porque lo aceptarías como Salvador. Por eso te invito a que lo aceptes como Salvador. Jesús puso el gozo de la salvación del mundo en el horizonte de su senda de sangre, para que los sufrimientos tuvieran un sentido, según Hebreos 12:2. Al decir consumado es, Jesús siente el gozo perfecto que ninguna criatura podrá experimentar alguna vez, porque había cumplido con su deber, había cumplido con el plan de salvación, había logrado tu salvación y mi salvación. Y el fruto de su sacrificio fue la paz. Ahora su paz es perfecta, porque en la hora de la muerte deposita todo su ser en las manos de quien siempre lo cuidó en vida, su Padre. Sus últimas palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu, son una invitación a que tú y yo busquemos siempre las manos amorosas del Padre en oración humilde, porque solo hay paz cuando depositamos todo nuestro ser en sus manos. Por eso, digamos hoy a Jesús: gracias Jesús, porque eres la consumación del amor de Dios por cada uno de nosotros. Gracias Jesús, porque las 3 oraciones de la cruz nos llegan al corazón para que tú seas finalmente el que gobierne nuestra vida. Gracias porque a pesar de nuestra ignorancia nos perdonas. Gracias porque pisaste solo el lagar de Dios para que nosotros no nos sintamos solos. Gracias porque te sentiste abandonado para que nosotros no estemos nunca abandonados. Gracias porque dijiste consumado es, y en tu gozo nos transmites esta paz de sabernos salvos en tu sangre. Gracias Jesús. Quiero conocerte más, quiero amarte más. Quiero depositar mi confianza plenamente en ti. Quiero ver las cosas del modo en que se ven desde tu mirada, desde tus ojos. Danos tus ojos, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga.